THM News, Agencia de Noticias, presenta. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy empezamos este programa especial por ser el mes de la patria, septiembre. Hoy, día 2 de septiembre del presente año 2021, fechado ya. En fin, como ustedes podrán ver en nuestro panel, tenemos a el gran maestro Ginder Peraza Icumán. Muy buenos días, Ginder. Gracias, David. Muy amable por eso. Y este codito, bien. Y también a el ilustre abogado Guillermo Barrera Fernández. Memo, buenos David, días. Muchas gracias. Hoy tenemos que analizar cosas interesantes, entre ellas, pues ayer, el día primero, oficialmente, como se acostumbraba, aquel día del presidente. ¿Se acuerdan ustedes que el 1 de septiembre era el día del presidente? Pues ayer fue el día del secretario de SEGOP, o sea, el secretario de la Secretaría de Gobernación. En este caso, pues tenemos que empezar por ese desplante. ¿Es un desplante de soberbia, Memo? Sí, por supuesto. Por supuesto, la mera expresión es dura, puede ser hasta vulgar, ¿no? Decir tengan para que aprendan, acompañada de ciertas señas, ¿no? Pero además es el reflejo de la voluntad de un presidente que se siente todopoderoso, ¿no? Y además, ¿dónde lo dijo? Que además... ¿En qué recinto lo dijo? El sitio, definitivamente... ¿Ante quiénes lo dijo? Ante, pues, nada más y nada menos que la representación de la soberanía nacional, ¿no? O sea, lo que... No, su gabinete, porque los diputados no estaban allá. Sí. Nada más estaban los miembros de su gabinete y su real esposa, la real maestranza de la esposa. Peor tantito, ¿no? Tantito. Peor. Bien, pues él rindió así su informe al estilo principesco o realesco, ¿no? Sí. Ginder, ¿qué te parece a ti esa expresión? Tengan para que aprendan. Continuando con lo que dijo Guillermo, esa reunión entre unos cuantos escogidos evidencia que solamente quería lucirse y lucir sus cifras en que nadie le dijera nada. Lo detenga para que se entretenga, es lo que hizo decir. Ya lo mejoraste. Para que aprendan, pero para que aprendan sus antecesores, ¿no? Así se dice, esa es la verdadera frase. Yo creo que está presumiendo algo que no existe. Una evidencia de que no está haciendo las cosas bien en el plano económico es que no ves cerca de él ahora a ningún dirigente empresarial. Todos los empresarios están o lejos de él o guardaditos, porque también los puede agredir. Y están de que la perra es brava hasta lo que casa. De que están sacando su dinero para invertir en otros países porque aquí las condiciones no se prestan. Me gustaría citar aquí en esta pregunta, que probablemente no haya otra oportunidad, lo que dijo ayer Eduardo Alvarado Mújica al sustituir a Fernando Ponce Díaz como presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán. Digo que son 4 los retos que tiene que vencer el Estado si quiere salir del marasmo y avanzar. Son lograr la sustentabilidad energética de la península, o sea, que el Estado y la Federación deben de frenar los proyectos de alternativas de energía sana. Mejorar la conectividad del Estado, o sea, de la patada no hay, eso cualquier empresa moderna lo necesita como ella. Consolidar el sector turístico, algo que tú estás colaborando, y mantener la seguridad, que ahora está en dimes y diretes con lo de la muerte de ese muchachito que es veracruzano. Bueno, pues vamos ahora a la segunda pregunta, porque tenemos un buen cuestionario el día de hoy. Presumir las remesas, la inversión extranjera y el Banco de México. Memo, ¿qué para ti significa presumir algo que no es tuyo? ¿Es con sombrero ajeno? ¿Cómo está eso? Yo creo que es la muestra de su fracaso, David. Al final de cuentas, presumir un dinero que nos llega de otros países
principalmente los Estados Unidos, ¿verdad? Es muestra de que su gobierno no ha sido capaz de generar las condiciones necesarias para que crezca el empleo, para que crezca la industria, ¿sí? Y pues estamos atenidos a lo que buenamente nuestros paisanos trabajando en empleos de segunda o de tercera categoría, como bien dijera de manera muy realista Vicente Fox, aunque a muchos no les gustó, empleos que en los Estados Unidos ni los negros aceptan, ¿sí? Es muestra del fracaso. Y pues en el Banco de México hay una situación muy paradójica, porque tiene un nivel histórico de reservas económicas, nivel de divisas al que pues le han querido meter diente. Sí, por su monto López Obrador le ha querido meter la mano, y pues hasta hoy día no ha sido. ¿Por qué presume a la bolsa? ¿A la bolsa? Sí, la bolsa de valores. Digo, ¿Qué digo? La bolsa de valores, otro Sí, claro, porque efectivamente porque precisamente las empresas tratan de hacer lo suyo, la actividad bursátil con las empresas que hay, y digo con las empresas que hay porque sabemos que muchos capitales han emigrado, han salido del país a raíz del López Obradorato, pues caramba, es algo que él presume estando completamente ajeno a esta situación, ¿no? Ginder, la devaluación silenciosa y la deuda externa. ¿Qué me dices de eso? Permítame agregar algo a lo que dijo Guillermo. Ahora la inversión privada se da más en la cuestión bursátil que en proyectos. Eso deja mucho que decir porque no se deja invertir. En cuanto a ¿qué me dice? La devaluación silenciosa que ha habido, pues y la deuda externa, ¿qué es lo que hay? La devaluación silenciosa es la que yo creo que es la que afronta un ama de casa cuando sale en la mañana a comprar cilantro, tomate, todo lo que se necesita. Pero la devaluación del peso contra el dólar. Ahí se ve la verdad. Ahí no te dicen si está más o menos el peso. O cuando compras una maquinaria, o cuando compras X cosa para tu empresa, ¿no? Históricamente los economistas admiten que la inflación es un modo disfrazado, así lo dicen ellos, no lo digo yo, de devaluación, precisamente claro. En abono a lo que dice Ginder. Y la deuda externa, porque a días antes el Banco Mundial había dado en la Reserva de México 12,000 millones de dólares, y esto pues le vino como anillo al dedo, ¿no? Como cuando dijo de la pandemia. Pero eso no tiene por qué presumirlo, no es nada de que él haya gestionado. Ya está disponiendo de ese dinero, ya está analizando usarlo. ¿En qué lo quiere gastar? Para pagar deuda y para completar el gasto corriente. El gasto corriente es lo que gasta en sueldos, en regalar becas, en todo eso. Mira, no hay construcción de infraestructura que algún día, ayer le dije a mis cosas, va a empezar el noticiario, a que empiezan con inundaciones. Efectivamente ves todo México arrastrado por las corrientes sin que se haga ninguna infraestructura para frenar un poco ese problema. Bien, pues ahora vamos a pasar al cuarto punto, las alzas de precios en los combustibles. En el caso de la gasolina, el diésel, el gas butano, o sea, el gas doméstico, y la canasta básica, el alza de los precios que él presumió y que sabemos que son otra cosa. Sí, porque realmente estamos viendo que los niveles de inflación van en ascenso, que a pesar de que el gobierno trata de maquillar las cifras y de decir que tenemos una economía estable, que tenemos una inflación controlada, los precios no dejan de subir. Claro. Y lo estamos viendo precisamente en el costo de estos energéticos, ¿verdad? En el costo de las gasolinas, en el costo del gas butano, que no dejan de incrementarse, contradiciendo el discurso triunfalista del presidente. Y como todos sabemos, ¿verdad?, a medida que incrementan los energéticos en cascada, todo lo demás también aumenta de precio. Ginder, cuando entró él en el 2018, diciembre del 2018,
el tanque de gas butano que costaba 400 pesos, 398, 400 pesos es la cifra que dan. Y hoy cuesta 600 pesos. Pero no, ha implementado un programa que se llama Gas Bienestar. son empresas que va a fundar, dijo él ya. No, hay que aclarar eso. Ayer como los medios de información nacionales sacan cuentas gruesas. Estaba en 440 el gas y ahorita está en 460, 470 acá en Mérida. La gasolina, él se ufana de que no hubo gasolinazos, pero fluctúan como les da la gana. Hay una gasolinera que la recomiendo, no voy a decir el nombre, pero está en la avenida Fidel Velázquez, en la 59, es de las más baratas, tiene la Premier en 21, lo que quiere decir que el precio de las gasolinas está al arbitrio de cada empresario. No hay vigilancia, como tú siempre te quedas de la Profeco, no existe vigilancia, porque cuando dan los precios dicen, y los combustibles oscilaron entre 20.5 a 22, no dicen cuál, cada uno de los tres tipos de combustibles que se venden tiene precios diferentes en todos lados. Bien, pues ahora vamos, Memo, tú tienes memoria, Memo, las renuncias en el gabinete, ¿cómo están esas renuncias? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué queda de ese gabinete inicial y qué estamos viendo el día de hoy? Pues queda muy poquito porque han habido cantidad de renuncias, entre las que podemos mencionar las más notorias. Por ejemplo, una de las primeras fue la de Germán Martínez Casares, que estaba como director del Seguro Social y que retornó al Senado, siendo esto muy sonado porque Germán fue dirigente nacional panista y fue en su momento una de las voces más críticas precisamente contra López Obrador. La carta de renuncia. Renunció sin irse con la cabeza agachada. Al contrario, dijo, eso no me gusta, y por eso me voy. Sigo siendo analista, pero no me gusta. ¿Quién otro sigue? Sí, bueno, tenemos por ahí también un caso que es muy relevante, que es el de la Secretaría de Hacienda, donde renuncian Carlos Ursúa inicialmente y este otro señor Herrera, siendo muy relevante el caso de Carlos Ursúa, que era un economista muy reconocido, ¿sí? Alguien muy notable en su cátedra y que además hoy día es uno de los críticos más acérrimos del régimen. Como ¿no? columnista, ¿verdad? Sí, así es, efectivamente. Y esas renuncias en Hacienda ocurren en un contexto en que hay dos problemas grandes que tiene que resolver el secretario, complaciendo al presidente y complaciendo a los ciudadanos. El primero es la distribución. ¿Cómo estaba distribuyendo el dinero? La distribución del gasto, que dinero va a hacer falta, una. Y dos, la cuestión internacional. Habrán dicho que quiero que los fondos que tenemos lo tiene propuesto a Herrera, lo tiene propuesto para el Banco de México, para ver si le puede meter diente a ese dinero, ¿no? Sí. Bien, no, pues eso, ¿qué más hay? Tenemos por ahí también a Javier Jiménez Espriu, que fue una de las personas que estuvo contrapuesto a él, porque él... Al que le decían Malboro. El hombre Malboro le llamó Ángel Verdugo, a Javier Jiménez Espriu. Por su parecido físico. Por su manera de vestir, ¿sí? Al presentarse a las instalaciones, ¿sí? Le llamó el hombre Malboro, Ángel Verdugo. Y bueno, Jiménez Espriu fue una de las personas que se opuso a cómo se estaban manejando los fondos para la refinería de Dos Bocas, y cuando le plantean de manera inicial la idea de adquirir esta refinería en Estados Unidos, él se muestra contrario a esto, porque además es una refinería endeudada, con una deuda millonaria, ¿no? Y a él le competía la cuestión del aeropuerto también de la Ciudad de México, de la central avionera. Se enterca el presidente, por no decir otra palabra, sí. Se enterca el presidente y dice, bueno, ahora va a ser en Santa Lucía, ¿no? Efectivamente, otro caso notable es el de Alfonso Durazo, que deja seguridad para irse como candidato a su estado natal. Ginder, de estos dos que se han ido, el de la SCT y de Durazo,
Pues te puedo Durazo decir- se fue sin pena ni gloria, ¿verdad? Sí, bueno, eso, y el otro también, pues ¿qué hicieron? O con más Sí. pena que gloria, ¿no? Más pena que, o sea, ¿qué hicieron que se haya sabido, que hayan intervenido para cambiar? Como está haciendo Fonatura ahorita. Fonatura es un órgano que siempre se ha distinguido por el alto nivel de vida con que se desenvuelven sus integrantes, ¿no? Nada más que un proyecto como el del Tren Maya no es un proyecto glamuroso, tiene que ser redituable, tendría que ser redituable e ir pichicateando. Y los gastos están subiendo muchísimo a ese periodo desde ahora. Falta que acabe como la Estela de Luz, que se presupuestó en... Pero además quiero decirles ¿Cuánto una ves? cosa. Este proyecto lleva una visión de derrota, sobre todo en el del Tren Maya, porque no quieren socializar la obra. Se han concretado a darle la obra a grandes empresas como ICA y como la Carso y otras empresas chinas que les proveen de las rieles y los basaltos y de todo lo demás. Esto está creando una animadversión entre la gente a la que está siendo afectada. En este caso, los del derecho de vía, Sí, y la efectivamente. deforestación que están haciendo también de muchas zonas que verdaderamente han acabado con las selvas, ¿no? Sí. Y esto, los indígenas, o sea, no los indígenas, perdón, no me Los gusta esa habitantes de palabra, los los pueblos. habitantes de esos pueblos. Sí, considera que les están dando una bicoca. Oiga, no hemos mencionado aquí los dos noticias más recientes. El tren ya no va a pasar por San Francisco de Campeche, ni va a entrar a Mérida. Ni va a entrar a Mérida. Lo cual así se debió hacer desde el principio. Acuérdense que Dividir Tella, la ciudad. donde dice el de Fonatur, no es el municipio de Mérida, Tella es el No. municipio de Canacín, no, Por Tella eso. es el municipio de Canacín. Que iba a pasar por la ciudad. finalmente, Ya, y dividir a la como ciudad. como Lo los que no grandes queríamos. trenes de Nueva York y de otros, Estocolmo, no sé dónde. Lo que es preocupante, altamente preocupante, es un argumento que por ahí alguien mencionaba, de que los trenes, inclusive en Europa, deben ser subsidiados por sí solos, no son redituables. sustentables, no son Nos vamos a redituables. tener un gasto encima Entonces, grandísimo, entonces eso es de miedo. Y para concluir con las renuncias, entre las más relevantes, este último bloque que voy a mencionar creo que es de llamar la atención, David, el de Jaime Cárdenas Gracia en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, lo que es altamente escandaloso, porque Cárdenas Gracia, que ha sido un tipo coherente en su trayectoria personal, se encuentra con que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado era una verdadera cueva de Alibaba, y él dice, pues yo no le entro a esta situación, y siguen ahí. se baja del barco, y obviamente tenemos por ahí la renuncia en gobernación de el florero de Bucareli, Olga Sánchez Cordero, y la llegada La regresan al Senado, ¿verdad? la regresan al Senado, y llega el primo Adán, que es primo. Yo quisiera saber qué hubiese dicho López Obrador cuando era opositor, si Felipe Calderón nombraba secretario de Gobernación a su primo, si lo hacía Enrique Peña, ¿no? Un nepotismo eso, ¿no? Sí, Claro, claro. sus hermanos, todo lo que parecido. Dice, bueno, es que es diferente. Cuando lo hacen otros son para sus propios bienes y enriquecerse. Mis hermanos están haciendo para colaborar. Y para concluir, y esto también es de llamar mucho la atención, hoy se confirma la renuncia, la confirma el presidente precisamente, la renuncia de Julio Que Scherer había Ibarra, negado el de comunicación social. que exactamente, que su director de comunicación social había negado todavía el día de ayer, que decía que eran rumores como lo del venado, y resulta que Julio Scherer renuncia, trasciende por ahí, compañeros periodistas de la Ciudad de México me dicen que esto se debe a que López Obrador no respeta el marco normativo, Sí. quiere hacer lo que le dé la gana. Yo eso iba a agregar precisamente esa renuncia y muchas más. Creo que todas se ocurren cuando es de Scherer tratando de ser buena, de ser ingenuo, pues cree que le van a hacer caso, que va a poder influir en el gobierno con sus opiniones.
Cuando se da cuenta tantas veces de que no le hacen caso y le vale gorro lo que él diga, al presidente le vale gorro, entonces dicen, pues no me queda Bueno, más pues que yo solamente para concretar este tramo del programa, les diré que solamente le quedan el de turismo, el de la comunicación social, el del trabajo, el del bienestar, o sea, lo que era ¿Para qué antes. sirve del trabajo? No lo sé, pero no sé ni Nunca se quién me ha es. servido para ¿Sabes quién es? Se te olvidó, Rocío Nale. Rocío Nale y Estaba Esteban en energía, Moctezuma, ¿no? incluso, Esteban Moctezuma. que deja educación para irse como embajador ante Estados Unidos. Lo de Rocío Nale también es significativo, ¿no? ¿Sí? Sí, es que pero no sé si ya se percataron. Bueno, Ahorita pues en estos turismo, días, comunicación social. Educación se está reestructurando y todavía no saben bien cierta qué es lo nuevo que va a haber, porque están acomodando a los muchachos de primaria, secundaria y bachillerato, a la educación básica, en grupos, los que quieran asistir a la escuela, los que quieran tomar las clases en línea, los que quieran comer. Es un verdadero embrollo. El del trabajo, el de bienestar, el de Fonatur y párele de contar. Es todo lo que le queda de su gabinete. Bueno, los de seguridad, defensa y legal marina, y ampliado. sí, claro, defensa y marina que no han cambiado, Marina, sí, cierto, Marina y Sedena. y Sedena. Marina y Sedena. Sí, cierto. Bien, La pues Guardia- ahora vamos la Guardia Nacional. al chacoteo de los chacoteos. Broso y Loret de nuevo en la palestra. Las maquetas. Ese es un programa que verdaderamente ustedes no se lo deben de perder. Lo tenemos en nuestros resúmenes diarios. Ahí está, ahí lo puede usted buscar. Realmente está de risa loca. Bien, pues entre lo que fue el informe presidencial, entre comillas, el día de ayer en Palacio Nacional y la entrega del documento oficial de Adán y su paraíso en el Congreso de la Unión, está el de la peste de la corrupción. El presidente dice que ya no existe, no va a haber, Guinder, más corrupción en este gobierno. No es cierto, no es cierto. El problema de la corrupción es que es sistémica. Es sistémica la corrupción, está incrustada ya en los diferentes niveles de gobierno. Cuando es la gente que sabe corromperse, sabe hacer negocios en el gobierno, ve que un partido cae del poder y cambia a otro. Es lo que pasó con Morena. Morena está llena de gente que sabe cómo biznear, que sabe cómo sacar dinero, ¿no? Entonces por eso no se acaba. Esa palabrita de business le han puesto más seudónimos, entre ellos moches y todo lo demás. Sí. ¿Sí? Ve cuántos casos de corrupción Memo, te corresponde algo que te va a dar mucho gusto. El CENTE y los atorones chiapanecos. No, bueno, eso fue maravilloso porque nunca nos imaginamos que ocurriera, porque en la teoría es Saturno quien devora a sus hijos. En esta oportunidad los hijos devoraron a Saturno, porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es hechura López Obradorista, ¿no? O sea, desde el PRD ya él venía abanicando a esta agrupación porril. Porque le iba a servir. Claro. Así es, y bueno, resulta que va a Chiapas y lo secuestran, no hay otra manera de Oye, decirlo. frente a la zona militar. Sí. Él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, delante de donde están los soldados. Víctor Quijano, colaborador de Notirreta, a quien enviamos un cordial saludo, dice, y tiene toda la razón, que aunque se empeñen en negarlo, el presidente corrió riesgo, su aparato de seguridad no funcionó. Además, estaba en un vehículo no blindado, ¿no? No blindado. Imagínate al jefe militar que esté atrás, al jefe de la plaza que está atrás y que esté viendo que el presidente corre un riesgo. Imagínate en qué zozobra haber caído. Seguro que López Obrador le dijo, no te metas, déjame arreglar. Ese fue el primer atorón. El segundo fue peor, de que no fue mucho tiempo, fueron apenas 40 y no sé cuántos minutos. Pero sí, porque estaba abierto, a plaza abierta. Y en el segundo, porque habían gentes fanáticos
de Sí, como religiosos y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y realmente no hubo protocolos de seguridad. Realmente lo riesgoso de todo esto es que ya se sentó un precedente de que es omisa la seguridad del presidente, y como en nuestro país la imitación es cosa de todos los días, veremos cuántos episodios más de este tipo pudieran surgir. Hay que puntualizar. Ya se puso la muestra, ¿no? Sí, hay que puntualizar una cosa. Las malas lenguas, que por no sé qué razón yo tengo muy cercanas, me dicen que todo esto es culpa no del Layún, el futbolista, sino de Ricardo Monreal, que ahora se siente desplazado por Olga Sánchez Cordero en el Senado, ¿sí? Siente que le están haciendo sombra, sienten que está siendo minimizado y ninguneado, y entonces... Pues no fue nombrado entre las corcholatas, sí, ¿no? entre las corcholatas, pero además, pues esto tiene visos de realidad, porque al atribuirle la autoría de estos secuestros sufridos por el presidente, hay visos de realidad, toda vez que él tiene los nexos y los vínculos con gente, Monreal, con gente de la coordinadora. Entonces no pudiéramos descartar que esto fuera fuego amigo, ¿no? Y es el que navega como más cara de... Y abundando en lo que acabas de decir, hay un programa que se llama Desayunando con Alarraqui, Sí. entre Dulce María Sauri y Verdugo y Sí. Lozano, Javier Lozano, en donde Dulce revela ciertos detalles que a veces ella misma se quiere morder la lengua, pero las tiene que decir por las amistades que tiene en el Senado, Sí. y por las amistades que cultivó ella como presidenta de la mesa directiva del Congreso del Federal. Que Monreal y ex amigos que estuvieron también en otras instancias, hoy son partido, Dante Delgado le está ofertando la posición de la candidatura para el 24 a Monreal. Pues ¿Y imagínate. él por qué? Es dueño, está comisionado, Sí, él tiene la corredor de puestos. Él tiene la franquicia. Él tiene la franquicia. A ver, por eso mandó a Ivonne acá. Bien, pues ahora nada más vamos a terminar con dos cosas muy interesantes. La pandemia y sus muertos, las medicinas que no llegan nunca, el gasto público y las obras magnas. Memo. La pandemia está de miedo porque, caray, el número de muertos va creciendo, pero además, haciendo un paréntesis en la cuestión correspondiente al índice de mortalidad, que es pavoroso porque ha excedido en mucho el escenario catastrófico o apocalíptico que se había dicho. Caray, señores, hay que decir que aquí en Yucatán, cada día en diferentes espacios educativos se sabe de nuevo personal de la educación contagiado de COVID. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos muertos vamos a requerir para que se tomen las providencias necesarias? En muchas escuelas no hay ni agua. ¿Okay? Salen no te de la mañana porque sí, y estamos en riesgo, arriesgando la vida de los trabajadores de la educación, la vida de los alumnos y de las familias también. Y de las familias, claro, porque esta gente se va. Wilder, sobre este mismo tema, ¿qué nos puedes decir para cerrar? Había 14 países de 109, algo así, que en todo el mundo que no habían reanudado sus clases. Por eso a López Obrador le urgía que se reanuden como sea acá, para quitarse esa mancha, ¿no? Pero realmente hay un grave peligro que esperemos. Dios mío, yo tengo a 4 o 6 parientes como maestros, son maestros. Hay uno que tiene mis 2 únicas nietas y él y su esposa van a de la misma escuela. Ojalá, todos estamos deseando que no pase nada. Ojalá, Dios mío, pero es muy peligroso lo que se está jugando. Pues bueno, ya hemos escuchado un racimo, un tutti frutti de información
acerca de lo que aconteció el día de ayer con el informe, con todo lo que está aconteciendo a nivel nacional. Dejamos un poquito descansar el Estado, pero también hay cosas que también atañen para la entidad, y sin embargo, bueno, pues esto en cuestión de tiempo tenemos que terminar. ¿Y algún mensaje final, Guinder? Mi mensaje final es que les vaya bien a los Leones de Yucatán, que terminen de eliminar los Diablos Rojos, a los Diablos Rojos, y que se lleven la corona de la Liga. Ya son campeones de la zona sur. No, ya son campeones de la zona sur, exactamente. Están esperando al que gane entre Tijuana y Guadalajara. Bueno, pues, mensaje. Pues, y tu famoso, tu cita citable. Pues caray, yo quisiera hacer precisamente notar que pues tenemos una nueva legislatura, desearle éxito a los integrantes de la nueva legislatura que representan la soberanía de Yucatán, hacer un llamado a que tomen en conciencia la posibilidad de modificar las recientes reformas al Código Civil, ya no en materia de matrimonio igualitario, porque ese es un palo ya dado, porque implica legislación a nivel nacional, sino en materia de terapias de género, porque están penando el hecho de que un padre de familia pueda ir y pedir una terapia de conversión o de reasignación o reafirmación de género, y al penar, al hacer punible esta situación, están pasando por encima del irrenunciable o irrevocable derecho que tenemos los padres de familia a tomar cartas en el bienestar de nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo creo que esto sería digno de revisarse, porque se está sentando un precedente muy peligroso en ese sentido. Y ya para terminar, precisamente a raíz de la nueva legislatura, una frase de Mario Benedetti que no tiene desperdicio: los políticos deberían pronunciar siempre las palabras más dulces, por si un día tienen que tragárselas. Muchas gracias. Pues muchas gracias. El matrimonio igualitario, ya no me meto con el matrimonio igualitario. Lo que no me gusta es que sea matrimonio, que le vean puesto, como te dije, sociedad anónima, cooperativa de eso, lo que sea, que se llamen como quieran. Pero el detalle es que lo que me indigna es que los medios de comunicación en general, impresos, digitales, de cualquier tipo de piedra, se hacen omisos, se hacen de la vista gorda de este tipo de circunstancias, porque temen la reacción popular. En Yucatán vemos muchas personas que pensamos de manera diferente a lo que dice esa ley, y el arzobispo el domingo dedicó una parte de su homilía a esa cuestión, y nadie tuvo las agallas, las amígdalas, como decía Hugo Sánchez, de tratar el tema. Perdón que interrumpa y contradiga. Notired Mérida sí lo hizo antes que el arzobispo. Opinión de Yucatán también lo hizo. Me consta, como preguntaste, ¿se atreverá a desobedecer? Sí. Y desobedecieron. El arzobispo, lamentablemente, y ahí hay que ser puntual, ¿sí? Don Gustavo, desgraciadamente, ya que el niño cayó al pozo, lo lamentó. Don Gustavo debió de haber hablado antes. Sí, creo que sí. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Creo que esto da, si seguimos, no terminamos el día de hoy, nos vamos todo el mes de septiembre, por ser mes de la patria, y que además, pues, no sé, pero vamos a tener que hacer cosas interesantes. Ya ven que a nosotros siempre le tenemos que dar algo diferente, un menú así como se hacía hace muchos años, un chile en nogada para condescender para todos. Pues ahora el programa de hoy, Dialoguemos a Fondo, es un mix de un sabrosísimo check en Yucatán. Check, diríamos. Aquí dice que nos estabas preparando nada más, nos estabas haciendo. Ándale, ándala, diría Cholo. Muchas gracias, Javier, todo porque nos soportas todo el tiempo y estamos aquí para ustedes hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias, buenos días.
Nada más por eso no hablamos mal de Veracruz. THM News, agencia de noticias, presenta.